Pedirte primeramente perdón por todos nuestros pecados cometidos ante tu presencia. Queremos que los limpies, Señor, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y queremos que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude a entender las cosas que tú tienes preparadas para hoy, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Y esa comunión, Señor, sea por siempre, hasta llegar a estar contigo por la eternidad. Queremos rogarte tu bendición, Señor. Que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos comprender los tiempos, los consejos y las cosas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros en esta mañana. Que la podamos atesorar, Padre. Dirige a la hermana Lidia, que tu santa presencia también esté con ella, y que todo sea, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana, que el Señor la bendiga y gracias por esa oración. Bueno, la semana pasada estuvimos tocando un tema, no sé si se recuerdan, sobre la educación, la verdadera educación. ¿Se recuerdan? Sí, Sí, sí. Lidia, sí. Ya. Bueno, voy a seguir con la temática hoy día, ¿ya? Eh, Hay bastante información al respecto. Preparé el tema de tal manera que podamos tomar lo más importante de lo que implica aprender a educar, a reeducar a nuestros niños y también a reeducarnos nosotros mismos, ¿cierto? Porque el Señor tiene un método de educación eh, que es bien claro y es bien distinto del método que nosotros hemos aprendido hoy, en este tiempo. De los paradigmas que nosotros tenemos, Dios tiene otro método diferente y Él quiere enseñarnos ese método. ¿Ya? Entonces vamos a ir aprendiendo. En algunas reuniones voy a tratar de ir tocando este tema sobre cómo educar según el método del Señor. Voy a compartir aquí la pantalla de una pequeña presentación que preparé en relación a esto. Bueno, como ustedes ya podrán ver, eh, más o menos de qué se trata el tema de hoy por la foto, ¿cierto? Porque vemos que en esa foto se ve un lugar apacible, un lugar de campo, y una de las cosas importantes que el Señor nos ha dado es el campo como un lugar, como una escuela para nosotros y para nuestros hijos. Acá este Salmo 143:10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. En realidad nosotros necesitamos la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, para que nos pueda guiar por qué senda debemos andar y cuál es la voluntad que debemos seguir en nuestra forma de vivir. El Señor acá nos da consejo claro a través, bueno, tomé algunos párrafos del libro que les hablé sobre estudios sobre educación cristiana de Sutherland y también otro libro que es Consejos sobre Agricultura, ¿ya? Y más la Biblia, por supuesto que sí, porque ahí están los principios, pero el Señor ha tenido a bien ampliarnos el conocimiento más explícitamente para que nosotros podamos entender cuál es su consejo en estos tiempos, en lo cual la confusión predomina y en lo cual el enemigo ha hecho un trabajo sacando, ¿cierto?, la Biblia como texto de guía de la educación desde la niñez y poniendo otro tipo de textos y haciendo que nuestra forma de pensar sea moldeada por los rudimentos de este mundo y no por los principios del Señor. Pero el Señor acá nos deja un consejo, dice, un lugar adecuado para la escuela y una vida campestre para los estudiantes. Bueno, el libro acá hace referencia a que el sistema papal de educación, que fue el que se inculcó, ¿cierto?, a todo el mundo, se caracteriza por la palabra centralización. Y hoy día vivimos en un mundo que es centralizado, ¿cierto? Donde todo gira en torno a lugares donde hay metrópolis o ciudades más grandes y donde se hace necesario que los niños, los jóvenes, ¿cierto? Incluso los adultos para educarse tengan que acudir a esos lugares, tengan que desplazarse del lugar donde habitan para ir a un lugar a estudiar, ¿cierto?
y de esa manera empieza a hacer una vida en la ciudad, ¿verdad? Porque dice que esta exalta al hombre sus ideas y sus métodos. Esa es la palabra centralización. En otras palabras, un estudio de las humanidades, de lo artificial, más bien que de lo natural. Dicho plan de educación puede llevarse a cabo de mejor manera en conexión con la vida en la ciudad. Por lo tanto, las escuelas papales y aquellas escuelas que siguen su modelo están situadas por lo general en pueblos y ciudades. Por el contrario, la educación cristiana significa una descentralización, o sea, no estar aglomerados, porque el Señor llamó, ¿cierto?, a vivir a sus hijos, siempre los enfocó en vivir no aglomerados. De hecho, cuando debían escoger dónde vivir, Abraham y su sobrino Lot, Lot escogió la ciudad, más cerca de la ciudad, y ahí donde tuvo mayor dificultad para educar a su familia, a sus hijas, ¿cierto? Quienes recibieron una mala influencia de la ciudad, pero sin embargo Abraham se quedó en el campo y crió a Isaac en el campo. Y Moisés, por ejemplo, para ser reeducado, debió ser sacado de Egipto, ¿verdad? El Señor permitió que 40 años estuviera en el desierto, en un lugar más apartado donde Dios lo educó, lo reeducó. No es que le quitó toda la otra formación, porque Moisés sabía muchas cosas de ciencia, tenía muchas profesiones, pero Moisés necesitaba la verdadera educación de Dios. Y por eso la educación cristiana significa una descentralización. Esta exalta a Dios y a sus obras. Es un regreso a la manera en que Dios hace las cosas. Este sistema se puede desarrollar mejor en el campo, en una finca, donde se haya de obtener la experiencia necesaria para llevar el último mensaje. Este, este mensaje cobra más importancia en este tiempo, entender este concepto, porque nosotros necesitamos ser formados como adultos, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros jóvenes que conocemos, ser reeducados en un lugar donde pueda vivir la experiencia para llevar el mensaje final. Finalmente, el fin último de educar en este tiempo es poder ser formados para dar el fuerte pregón. Si nosotros a nuestros hijos, a nuestros jovencitos, no lo estamos educando con fines misioneros, estamos cometiendo error y estamos no siguiendo el método del Señor. Necesitamos redireccionar nuestro camino. Dios nos pide que establezcamos escuelas lejos de las ciudades, donde sin obstáculos podamos continuar con la obra de educación basada en planes que estén en armonía con el solemne mensaje que se nos ha encomendado para el mundo. O sea, ¿qué nos hace el llamado el Señor aquí? A que las escuelas, si se han de establecer escuelas, sean rurales, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa educación es la que está basada en armonía con el mensaje solemne que se nos ha encomendado para este mundo. Y una educación como esta es la que puede desarrollar mejor, se puede desarrollar mejor donde haya tierra que cultivar. Esta utilidad aprendida en la finca escolar es la verdadera educación que resulta ser lo más indispensable para aquellos que salen como misioneros a muchos campos extranjeros. Hoy día, ¿cierto? Vemos que esa realidad en los colegios que se dicen llamar cristianos es muy distinta, ¿verdad? Incluso en colegios que están situados en lugares de campo tampoco se le da una educación práctica. Se da una educación basada en el currículum escolar de los ministerios de educación, lo cual es lo menos práctico, ¿verdad? Generalmente está muy enfocado en temas de teoría, de memorización y usando los conceptos contrarios, donde se forma la mente, ¿cierto? Con un pensamiento moldeado, donde se quita la individualidad, que es una capacidad, un principio, ¿cierto? Una capacidad que todos tenemos de tener un pensamiento individual que Dios la da y que Él quiere cuidar nuestra mente. Por eso que nosotros tenemos que buscar cómo volvernos a la verdadera educación y estar en los lugares donde Dios quiere que nos eduquemos. Aquí vemos unos jovencitos, ¿cierto?, de la agricultura. Algunos dicen no aprecian el valor del trabajo agrícola. Esto joya los testimonios. ¿Ya? Dice, algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Estas personas que no aprecian el valor del trabajo agrícola, se está refiriendo aquí, no debieran hacer planes para nuestras escuelas, pues detendrían el avance de cualquier cosa en la dirección de vida. En el pasado su influencia ha sido un impedimento y hoy día vemos por los frutos, porque yo no conozco la mente de cada uno de los que organizan los colegios, pero en general la mayoría de las personas que están dirigiendo los colegios cristianos o de nuestra denominación no valoran y no aprecian el trabajo agrícola porque se ve que no está dentro del currículo.
Ya, y de hecho, si se ve así muy poquito, ¿cierto? Como un hobby, como un preescolar, un extraescolar, ¿cierto? Así como unas poquitas horas a la semana, pero no se le da la importancia de vida, el lugar que debe tener el trabajo agrícola en la educación. De hecho, vemos más que en el mundo, las piedras están hablando, ¿cierto? Porque así dijo Jesús, que si los que conocen no hablan, las piedras van a hablar. Y las piedras están haciendo un trabajo, ¿cierto? Haciendo escuelas agrícolas y cosas que no existen y no son las escuelas prácticas que nuestros hermanos debieran estar dirigiendo, ¿ya? Porque dice que es una mentalidad contraria al trabajo agrícola y que no hacen que hacen planes contrarios sin esa mentalidad, detienen el avance de la obra en la dirección de vida. Y por eso estamos estancados, principalmente por la educación que estamos obteniendo, donde se le da importancia a cosas totalmente absurdas, a show, a disfraces y a un montón de cosas, ¿cierto? Que van contrarias a esta educación práctica que el Señor está diciendo que debemos seguir, que es basada en el contacto con la naturaleza. Vemos que Jesús en sus tiempos también tuvo que enfrentar una situación similar a la que nosotros estamos enfrentando hoy día. Esto no es nuevo. Jesús tuvo que vivir en un ambiente similar. Dice que en los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes, se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista, o sea que ellos sí se preocupaban de la instrucción religiosa, porque ellos no querían estar bajo la maldición de Dios, pero lo hacían de una manera formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. ¿Cómo estamos hoy día? La tradición, ¿cierto? La cultura suplanta la escritura. Los libros de textos seculares suplantan la escritura. Ya lo hablamos la semana anterior. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, se preocupaban de las formas, del atuendo, ¿cierto? De las repeticiones. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. O sea, eso no era el enfoque que se llevaba a cabo en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Con los jóvenes. Una experiencia de cercanía con la palabra de Dios, donde hubiera una transformación del ser, ¿cierto? De las tendencias pecaminosas por medio de la palabra. Eso no tenía cabida en el sistema educativo. Y hoy día está teniendo la cabida debido, se le da el lugar exaltado que debe tener la palabra. Probablemente estamos en déficit. No es que no se ocupe nada la palabra, pero se ocupa muy poco. No se le da el lugar que se debe. Dice que ellos estaban absortos en las ceremonias externas. Los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. ¿Cuánto tiempo del día nosotros estamos inculcando a nuestros hijos que puedan pasar en comunión con Dios, en quietud, sin abrumarlos, sin exigirles cosas que a lo mejor son bastante inútiles para la preparación para la tierra nueva? Dice, no oían su voz que hablaba el corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de la sabiduría. O sea, estaban buscando el conocimiento en otras fuentes, bebiendo de otras aguas, pero no de la agua principal, ¿cierto? Que proviene de la fuente de la sabiduría del trono de Dios. Bueno, dice, los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Hoy día estamos viviendo esa misma situación. Lo que se considera como la educación superior se está constituyendo en el mayor obstáculo para desarrollar verdaderamente el ser a la imagen del Señor. Dice, bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba. O sea que esta juventud quedaba reprimida, ¿ya? Tenía que estar amoldada a una línea de pensamiento. El intelecto no podía echar a volar la imaginación en cosas buenas, sino que tenía que seguir eh, un formalismo de educación, un método, repitiendo ideas que otro puso en un texto, y es el mismo modelo que hoy día tenemos, en el cual nuestros hijos pasan grandes horas de su tiempo, y nuestros hijos y jóvenes y los que estudian en la universidad lo mismo, muchas horas estudiando cosas y contenidos que finalmente en la vida práctica
no se usan prácticamente y a la hora de enfrentarse profesionalmente uno termina aprendiendo la profesión en el camino, la termina aprendiendo en la práctica, digamos, cuando se enfrenta, pero realmente los jóvenes salen incluso de las carreras universitarias eh, atados de mano, buscando un puesto laboral que les dé una experiencia porque se les pide la experiencia en otra empresa y hay mucho impedimento para poder tener un trabajo y la mentalidad que se inculca en la juventud, en la educación superior, es que, estoy dando en general porque hay ciertas excepciones de ciertas escuelas técnicas y cosas así, pero la mayoría, ¿cierto? Y la gran aspiración es llegar a ser, qué sé yo, un ingeniero, un abogado, un médico, etcétera, pero todo es para después poder ejercer en un ambiente que está predicho cómo debe ser ese ambiente, ¿cierto? Que está determinado y que se inculca que se trabaje para la empresa privada, por ejemplo, y para otra persona y no para poder tener tú tu propio emprendimiento, ¿no? Eso se considera como alguien que no tiene aspiraciones, ¿cierto? Alguien que no quiere salir adelante o, o una mente, mentalidad extraña, ¿cierto? Porque hoy día se forma en general a la juventud para que vaya a la ciudad, trabaje para una empresa, trabaje para otro y repita una rutina. Ese pensamiento, eso se celebra, ¿cierto? Cuando una persona de la familia consigue un trabajo remunerado, con un sueldo, con una jornada, ¿cierto? Trabajando y vendiendo la mayor parte de su tiempo a otro, a entidad, llámese servicio, empresa, etcétera, pero realmente se paraliza muchas veces el intelecto y se estrecha en cuanto a lo que es los verdaderos conceptos educacionales que son en el área espiritual, que son en el área de la misión. No se trabaja esa parte. Y incluso hoy día yo observo, estoy haciendo una crítica personal, observo que quienes dicen trabajar para la misión igualmente están siguiendo el mismo modelo que sigue el enemigo, ¿cierto? Un modelo en el cual todo es con una estructura, tienes que repetir ciertos paradigmas, tienes que hacer las cosas de cierta forma y si tú las haces de otra manera o piensas de otra forma, prácticamente no tienes lugar. Eres un bicho raro y quien quiere buscar una educación sencilla, quiere irse al campo, quiere tener la huerta, esa persona es mirada un poco en menos. Ese es el modelo satánico que ha dominado el mundo actualmente y que nos tiene confundidos, nos tiene la mente cerrada. El niño Jesús, en cambio, a diferencia de la educación rabínica que acabo de describir en la lectura anterior, dice que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Fue su madre su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas a Jesús sobre las rodillas de su madre. Sacó la Biblia, le enseñaba a su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. ¿Por qué? Porque Dios era su instructor. Él recibía una educación espiritual basada en la palabra, en los rollos, ¿cierto? En la enseñanza en brazos de su madre y una educación práctica, ¿cierto? En el trabajo, en la carpintería con su padre. Esa fue la educación que recibió Jesús en general y muchos otros detalles donde también él iba a tener contacto con la naturaleza. Se hizo una pregunta cuando Jesús tuvo que enfrentar, ¿cierto?, a los rabinos y decían, ¿cómo sabe este de letras no habiendo aprendido? ¿Ya? Eso sale en el capítulo 7 de Juan. Esta pregunta no indica que Jesús no sabía leer, sino que muestra que no había recibido una educación rabínica. Entonces lo miraban en menos. ¿Cómo este va a saber si nunca ha ido, nunca fue a aprender? O sea, ellos no consideraban que estaba la posibilidad de que hubiese aprendido con su madre. Para ellos la única manera y el único concepto de escuela era en escuelas rabínicas. Puesto que Jesús, dice él, adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Su conocimiento íntimo de las escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Entonces él adquirió el saber como nosotros podemos adquirirlo. Delante de él se extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. Entonces ahí estaba en la naturaleza, ¿cierto? Era su biblioteca. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. O sea, estudiaba la naturaleza completa. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Primera fuente, directo con la naturaleza.
Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros. Para ello hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Entonces ahí él iba adquiriendo el conocimiento al observar las plantas, los animalitos. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Nosotros también tenemos que adquirir esa experiencia y si no la tenemos, si no hemos sido criados en un lugar en contacto con la naturaleza, no estado en la ciudad, ¿cierto? Y esa es nuestra realidad, hemos de ir a la naturaleza, hemos de apartarnos, hemos de buscar lugares donde pedir al Espíritu Santo que entre a nuestro corazón y nos muestre las enseñanzas, llevar a nuestros hijos, porque es imposible que ellos tengan una sensibilidad con la naturaleza y tener un espíritu abierto, como dice acá, la influencia de la naturaleza, si nunca los llevamos o si nunca les hacemos notar esa influencia o si los tenemos sometidos a juegos de tecnología, a un montón de cosas en pantalla, a una vida artificial, donde hay bulla, donde hay ruido, donde los tenemos que llevar a estos lugares, a los malls, donde hay juegos con tarjetitas, competencias, con fichas, luces, bulla, todo eso es contrario y bloquea la influencia que la naturaleza puede tener en el ser y cómo puede volver el hombre a acercar a Dios y para que realmente el espíritu pueda entrar a nosotros. Necesitamos la calma, la quietud, el observar el amor de Dios en cada detalle. Y así Jesús pudo adquirir su experiencia para después poder dar las parábolas, ¿cierto? Enseñar las parábolas. Él lo hacía porque había tenido la experiencia de estudiar estas lecciones, las plantitas, los animales y observar y aprender de Dios mismo de primera fuente esta formación. Todo niño puede aprender como Jesús, todo niño. No es Jesús el único caso. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, así como a Jesús también se le acercaban los ángeles, lo dice en otro párrafo que no lo puse acá, dice que los ángeles se nos acercarán. Qué lindo, o sea, si nosotros nos esforzamos por familiarizarnos con nuestro Padre Celestial, mediante la palabra, mediante la cercanía con la naturaleza, los ángeles se nos van a acercar, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Vamos a tener más dominio propio, vamos a tener más alegría en nuestro corazón, vamos a tener más valentía, vamos a tener eh, un espíritu más afable, los frutos del espíritu se van a empezar a ser parte nuestra porque va a haber influencia celestial. Dice, llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza, poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Hoy día tenemos una gran afectación en la salud mental, en la salud espiritual, en la salud emocional, porque estamos viviendo vidas artificiales, pero el Señor nos llama a ir a la contemplación de su palabra, a ir a la naturaleza, a abrir el espíritu para que los ángeles puedan llegar a impresionarnos, ¿cierto? Y Él dice que nos va a hacer más semejantes al Salvador, pero debemos aprender la contemplación, la, la, la valoración de la hermosura y grandiosidad de la naturaleza. Y el espíritu se va a elevar y se va a vigorizar el alma. Miren qué bonito esta promesa, ¿cierto? Porque Él nos quiere poner en contacto mediante sus obras con su mano, que está ahí puesta en sus obras. Cada familia debería tener una parcela de tierra para el cultivo y la hermosura. Padres, un jardín de flores será una bendición para sus hijos. Sus hijas gozarían de mejor salud
al trabajar una porción de cada día en los matorrales y las flores que realizando el dedicado trabajo de bordar y hacer ganchillo. Bueno, en ese tiempo que escribió la hermana de White, ¿cierto? Se hacían trabajo, mucho trabajo manual con ropas y cosas así, ¿cierto? Tejer, usar el crochet, que también no es malo, pero dice que no debemos trabajar tanto en esas cosas que están confinadas, dice, tras las puertas. O sea, estar siempre en eso, confinado haciendo trabajo dentro de la casa. Dice que sus hijos necesitan un ejercicio activo para ser sanos y felices. Y este es un llamado de atención para nosotros los padres, que no hemos a lo mejor provisto de un lugar así, o que si lo tenemos, tal vez no estamos haciendo el trabajo debido en incentivar a nuestros hijos, ¿cierto? Y a nosotros mismos en estar en un trabajo práctico afuera, que es el trabajo agrícola, que es un trabajo que implica un ejercicio activo y que nos da la felicidad y que nos sana el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones. Padres, dice, recompensará gastar todos los años una pequeña suma en comprar semillas y arbustos de flores. Y ahí cuenta su experiencia. Dice, nosotros hemos comprado los de Jane Vick en Rochester, Nueva York, y desde entonces nos hemos sentido más que satisfechos con los medios que invertimos así. Deben ayudar a sus hijos a arreglar sus huertos con gusto y luego ayudarlos a plantar sus semillas y arbustos. O sea que hay que ahí hacer un trabajo en familia. ¿Se dan cuenta que el Señor nos da esa enseñanza? Dice, los padres deben interesarse por estas cosas para beneficio de sus hijos, si es que sus hijos no tienen un amor natural por esas cosas. Y como ya le hemos dicho muchas veces, ¿cierto? La mejor enseñanza es el ejemplo de los padres. Si los padres se preocupan de estas cosas, ¿cierto? Si los padres valoran las flores, valoran las huertas, ¿cierto? Si los padres hacen una provisión de una pequeña suma, dice, porque en realidad las semillas no son tan caras, los almácigos tampoco son tan caros, las florcitas hay muchas que no son tan costosas. E incluso uno puede guardar de un año para otro, ¿cierto? Las papitas que se le llama. Pero dice que hay que hacer provisión para ello y que eso da una satisfacción y además genera un buen gusto y hay que ayudar a los hijos, o sea, hay que hacer un trabajo en familia. Y hay un deber de los padres de interesarse en estas cosas, o sea, no es una opción, dice que los padres deben interesarse por estas cosas para beneficio de sus hijos si sus hijos no tienen un amor natural por estas cosas. Y a veces es muy difícil que los hijos tengan un amor natural por estas cosas si los padres no tenemos un amor natural por estas cosas, o sea, hemos de ser reeducados a los pies de Cristo para que el Señor nos cambie nuestra mentalidad, nos haga que nos gusten este tipo de actividades, nos haga que dejemos de lado otras cosas, que sean por dinero, por fama, por poder, lo que sea, pero que en nada nos aprovechan. Porque la palabra dice, ¿cierto? ¿De qué servirá el hombre si ganarse todo el mundo pero perdiere su alma? Y lo que más debemos cuidar nosotros es el alma, ¿cierto? De nuestros hijos y el alma de nosotros mismos. Mire lo que dice acá, esto me llamó la atención y por eso puse este párrafo. El padre promedio desperdicia muchas oportunidades de oro para atraer y vincular a sus hijos con él mismo. Al regresar a casa de sus negocios, debería ser un cambio placentero para el padre el pasar algún tiempo con sus hijos. Puede llevarlos al huerto y mostrarles los brotes en flor y los diversos colores de las flores en floración. Voy a destacar el tema de las flores, ¿se dan cuenta? Porque desarrolla el gusto, porque desarrolla la sensibilidad, porque a través de ello recibimos el amor del Señor. A través de estos medios puede que Él les dé las lecciones más importantes con respecto al Creador, abriendo ante ellos, ante sus hijos, el maravilloso libro de la naturaleza. O sea, qué mejor, ¿cierto? Que ver, que palpar, que los sentidos puedan observar en esas bellas flores, ¿cierto? En los huertos y en las flores, el amor del Señor. Dice que el libro de la naturaleza donde el amor de Dios está expresado en cada árbol, en cada flor y en cada brizna de hierba. O sea, en cada detalle de la naturaleza está expresado el amor de Dios. El padre puede imprimir en sus mentes el hecho de que si Dios se preocupa tanto por los árboles y las flores, ¿cuánto más no se preocupará por las criaturas formadas a su imagen? Puede guiarlos precozmente para que entiendan que Dios quiere que sus hijos sean hermosos, no con adornos artificiales, sino con la con belleza de carácter, los encantos de la bondad y el afecto
que harán que sus corazones queden atados a la alegría y la felicidad. O sea, la mejor educación entonces es la práctica, donde el padre puede también trabajar con su hijo, no es solamente un deber de la madre. ¿Y cuántos padres no están hoy día, cierto? No estamos como esos padres, como este padre que se ve en la imagen, donde el padre está en su propio mundo con su teléfono, el niño aparte con un cuaderno sentado, en vez de hacer un trabajo práctico, en vez de hacer un trabajo en la huerta. Es un llamado explícito a nosotros, sobre todo a los que estamos educando hijos en este tiempo final, donde es más difícil y donde hay mayor daño porque están muy mal influenciados por el medio. Por lo tanto, hay que apartar a los hijos, hay que cuidar las avenidas del alma de nuestros hijos. Acá hace un llamado a las madres, dice que la madre lleve a sus hijos con ella al campo o al huerto, así como vemos a esa mamita ahí en esa foto, ¿verdad? Vemos a una mamita educando a su hijito en el huerto, a sus dos pequeños. Dice que la madre ya se lleve a sus hijos con ellas al campo o al huerto y que de las cosas de la naturaleza extraiga lecciones que los dirigirán hacia el Dios de la naturaleza y que los ayudarán a luchar contra el mal. Todo eso son lecciones prácticas que ayudan a la lucha que tenemos que hacer contra el enemigo. Que la madre los dirija hacia los sublimes árboles, los arbustos y la verde alfombra que cubre la tierra. Que ella les enseñe cómo el lirio, hundiendo sus raíces más allá del fango hasta llegar a la tierra de abajo, consigue los nutrientes que le permiten impulsar hacia arriba una flor pura y hermosa. Luego que les muestre cómo al rechazar lo que es impuro pueden crecer hasta convertirse en hombres y mujeres nobles y puros. Qué lindo, porque ahí está dando un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se puede llegar a llevar a los hijos a la meditación de la pureza del carácter, ¿cierto?, por medio de la observación de unas simples flores, de unos lirios hermosos y puros, ¿verdad? Entonces Dios tiene aquí consejos prácticos, los cuales nosotros de verdad podemos influir en la formación del carácter de nuestros hijos, de un método, con un método de Dios. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros aprendamos de Él, ¿verdad? Y el Señor hizo ese llamado y en muchas partes de la naturaleza Él destaca que si nosotros observamos los lirios del campo, por ejemplo, cómo se visten, no hay nadie que los haya vestido como Él y no debemos tener poca fe, ¿verdad? Entonces nosotros a través de eso podemos mostrarle a nuestros hijos la fe práctica, cómo el Señor se preocupa de cada detalle y cómo a nosotros no nos va a abandonar, no nos va a dejar, ¿cierto? El Señor nos hace un llamado. No se amolden al mundo actual. Este mundo actual es totalmente opuesto a este modelo de educación, pero el Señor nos hace el llamado que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Y así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos de pedirle a Dios que cambie nuestras mentes, que nos quite este molde que traemos, ¿cierto?, del mundo, para que Él pueda darnos el molde que viene directamente de lo alto, ¿verdad? El Señor nos bendiga a cada uno y nos ayude a poder tener esta enseñanza, a poder llevarla a cabo, a poder adquirirla, a poder hacerla parte, a poder practicarla, porque es lo que el Señor quiere, que pongamos en práctica sus enseñanzas. De nada nos sirve que nosotros entremos a la madrugada, escuchemos, pero sigamos viviendo de la misma manera. No nos sirve en nada. Lo que el Señor quiere hacer en nosotros es una transformación del ser completo. Y esa transformación solamente la puede hacer mediante el Espíritu Santo cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Y hemos de pedir ahora a Dios entonces que Él nos ayude, que nos ayude y nos ayude a poder ejecutar esta enseñanza en nuestra propia vida. Y si alguno tiene excusas, ¿cierto?, de decir, yo no tengo la posibilidad que otros tienen, que viven en el campo, y yo estoy más lejos, pero a algún lugar puede acudir, algún cambio pequeño puede hacer, puede empezar a hacer una huerta en casa, ¿cierto? El Señor nos dice que observemos la naturaleza y naturaleza existe, incluso en la ciudad, no es el lugar ideal, hay que procurar salir, la enseñanza es súper clara. Pero mientras no se puede hacer o estamos en ese proceso, hemos de por lo menos cambiar y permitir que el Señor nos amolde, apartándonos, ojalá fuera por lo menos una vez por semana, ¿cierto? Si está en nuestros medios, a lo mejor si no tengo medio de vehículo, ir en una bicicleta, ir en una caminata, pero buscar estas cosas, ¿cierto? Que estas cosas superiores,
Dios nos hace este llamado en esta mañana. Les voy a invitar para que oremos y luego podemos pasar a los comentarios. Que el Señor nos bendiga. Padre bendito, en este momento, Señor, estamos conectados aquí queriendo ser enseñados por ti. Y por lo tanto te rogamos y te suplicamos que tú, Señor, sensibiliza nuestras mentes para que lo que aquí estudiamos podamos hacerlo parte, Señor, de nuestra vida diaria y que aún si estamos viviendo en el campo y no llevamos una vida acorde, Señor, tú nos puedas corregir, nos puedas ayudar a ponernos en práctica, Señor, y aprovechar este tiempo que todavía hay libertad, Señor, para poder proveer alimentos, Señor, huerta. Que podamos dar la oportunidad que tú nos proveas el alimento, Señor, aprender a depender de ti, Señor, aprender a ser autosustentable no por nosotros mismos, sino que seas tú quien nos sustente, Padre. Ayúdanos a valorar las bellezas de la naturaleza, a ver con los ojos de la fe, a ver con los ojos tuyos, Padre, y no con los ojos humanos que están enfermos, Señor, que están ciegos, que estamos mal enseñados, Señor, muchas veces por este modelo educacional falso, Señor, que no es el verdadero tuyo. Ayúdanos, Padre, porque nos falta mucho todavía, Padre. Edúcanos nuevamente, Padre. Nos disponemos a tus pies para ser enseñados así como le enseñaba a los niños en los tiempos que Jesús estuvo aquí, como le enseñaba a María que se ponía a tus pies a escuchar, Señor. Ayúdanos a ser esos humildes que todo lo poquito que vayamos estudiando cada día, Señor, lo asimilemos y lo apliquemos, para no ser laodicenses, Señor, que creemos que tenemos mucho conocimiento, pero en realidad estamos pobres, ciegos y desnudos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a seguir tus caminos. Te lo suplicamos porque no merecemos nada, sino en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a dejar aquí la imagen de la portada, ya mientras podemos hacer los comentarios. Eh, tenemos algunas manitos alzadas. Eh, la hermana Patricia tiene una mano alzada. Ya, si quieren, yo les puedo compartir después en el grupo Bendecido día. la presentación. Ya. Bendecido día, mis queridos hermanos. Bendecido día, hermana, que el Señor la bendiga. Eh, Doy infinitas gracias al Señor porque realmente este es una respuesta a mis oraciones. El haber conocido este grupo, haber conocido a Lidia, que ella tiene el pensamiento que nosotros tuvimos hace muchos años atrás, a lo menos 5, eh, porque nos sentíamos muy solos acá en Chile. Nuestro ministerio de Escuela del Hogar estaba compuesto en un alto porcentaje por personas de otros países, pero que en Chile nos sentíamos muy solos en cuanto a la verdadera educación. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor tiene sus tiempos y permitió que en esta época no, nos pudiéramos conocer y saber que estamos en un mismo sentir en cuanto a la verdadera educación. Y yo quiero eh, tocar algunos aspectos, y uno de ellos es algo muy simple, que nosotros lo hemos leído muchas veces en la palabra de Dios y quizás no lo habíamos meditado. ¿Por qué Daniel actuó de la forma que lo hizo en Babilonia? Eso es una pregunta que yo siempre digo, Señor, ¿por qué no me la hice antes? Porque yo, mi gran tristeza, pero ya gracias a Dios ya la superé, de no haber sabido esto cuando mi hija era pequeña, de no haber sabido esto cuando mis nietos eran pequeños. Pero bueno, el Señor tiene sus tiempos para todo. Bueno, Daniel tuvo esa forma de actuar allí en Babilonia porque había recibido de sus padres la verdadera educación. Eso lo dice nuestra hermana Elena, lo dice ahí justamente en el libro La Educación. Dice que él tuvo el sistema de Dios en la educación. Él tuvo el sistema de aprender haciendo, que es una de las bases importantísimas de la educación que Dios aprueba. Y aquí en una parte, en el comienzo del libro La Educación, dice, la obra de la educación y la obra de la redención son una. De nada nos sirven, bueno, esto es un pensamiento mío,
lo que voy a decir a continuación. De nada nos sirven los títulos si perdemos la vida eterna. Hermano, yo quiero leerles eh, el comienzo de este libro maravilloso que todo padre debe leer y debe leerlo papá y mamá. El libro La Educación de nuestra hermana Elena White. Y si está mamá sola, léalo con mucha oración, porque muchas madres dicen, yo no puedo hacer esto porque estoy sola, no tengo un esposo. Eh, pero yo le digo a esa hermana, nuestro Dios es su esposo y es el mejor esposo que puede tener para poder educar a sus hijos, si es que ha quedado a cargo de ella. Y yo les voy a leer acá, dice en el libro La Educación, está al comienzo, dice, y también aparece Proverbios 9:10, que dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él, refiriéndose a la amistad con nuestro Dios. Y en la página 13, en el párrafo 1 del libro La Educación, dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Mis hermanos, realmente nosotros como pueblo adventista hemos tenido todo para tener hijos sanos, hijos mentalmente conectados con Dios, hijos que les sirvan a Dios como misioneros, pero hemos desechado el sistema educativo que Dios aprueba. Nunca es tarde, mis hermanos. Como decía Lidia, la verdadera educación no tiene edad. En el momento que nosotros despertamos a esto, porque no es algo nuevo, es algo que ha estado siempre en la palabra de Dios, pero nosotros no habíamos despertado a esta gran enseñanza que Dios nos dejó. No nos olvidemos de lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y yo vuelvo y repito lo que he dicho quizás otras veces, que no es porque el conocimiento no esté, es porque nosotros no lo hemos tomado. La verdadera educación es un acto de fe inmenso, porque yo he visto en este tiempo, en estos últimos 5 años, cómo los padres han tenido que rearmarse económicamente para que la mamá se quede en casa haciéndose cargo de la educación de los hijos y el padre salga a trabajar en forma doble muchas veces para poder solventar. Pero ese acto de fe va a traer frutos para vida eterna. Eso, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por ese comentario tan aceptado, hermana. Y bueno, sin duda que es un tema del cual tenemos mucho que aprender y que buscando en la palabra, ¿cierto? Y en los consejos adicionales que Dios, por nuestra dureza de corazón, nos ha dejado más explícito, ¿verdad? En el espíritu de la profecía, buscando, ¿cierto? Los tesoros de la palabra, vamos a entender quienes queramos con sinceridad abrir el corazón a Dios, ¿cierto? Y seguir su voluntad, porque finalmente, como bien decía acá el versículo que les puse al inicio, ¿cierto? Debemos que pedir a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad y que en buen espíritu nos guíe. Y si nosotros no le pedimos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad y creemos que nuestra propia idea es nuestra voluntad, entonces ahí estamos errando el camino y finalmente cada persona es libre de tomar su decisión, ¿verdad? A nadie se le puede obligar a que siga la voluntad de Dios, pero cada persona también va a cosechar sus decisiones.
porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y realmente hoy día estamos viviendo en un mundo muy engañado y es deber de cada cual pedir a Dios que nos saque de ese engaño, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Hay alguien que quiera opinar? Porque no veo ninguna mano alzada. Lidia, Lidia, Sí, Lorena y Waldo. Ambos quieren dar una opinión. Hermana Lorena, Lorena primero, ¿ya? Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? ya. Hola Lidia, un gusto saludarte. Bueno, Qué importante este tema que desde tanto tiempo fue, desde un buen tiempo, como decía la hermana Patricia, ha sido como olvidado, teniendo tanta importancia para un pueblo que necesita dar a conocer la luz y a lo mejor la ha priorizado, que no está mal, darla fuera del pueblo como para difundirla, pero se olvidó un poco de darla dentro de las familias, dentro de los hogares, y de la manera que el Señor eh, eh, determinó. Y me recuerdo de que hace un tiempo hablamos de cómo la educación es una influencia. Yo creo que lo que tú has recalcado hoy día es muy importante y a lo mejor se nos olvida volver a recalcarlo. Hemos hablado tanto de alimentación que ha sido tan importante también, muy bueno, o sea, no alimentación de salud en general, y que también ha sido bueno en este último tiempo darle el acento y a lo mejor lo que estamos en deuda es darle otro acento también a esta parte de la educación. Y quería complementar esto, Lidia, tan importante que has destacado tú hoy día, eh, recordando a Jesús como maestro, que él siendo maestro eh, fue una influencia sobre sus discípulos. El método de Cristo era él ser una influencia sobre sus discípulos, el pasar tiempo con ellos, estar en persona, eh, darle el modelo de su mismo carácter allí, eh, conversando, dándole los gestos, presentando delante de ellos. Hay una, a ver, es que hay un, ahí sí. ya lo silencié. Eh, ya, perdón, estoy. eh, em, entonces, él siendo, al ser el maestro, ser un modelo personal para, en ese caso, eran sus discípulos. Bueno, y también pasó con los niños, ¿cierto? Entonces, el Señor nos llama hoy día a ser maestros, bueno, a los hijos, ¿cierto? Estando con ellos, presentándoles nuestra misma persona a su lado, eh, siendo una influencia. Lamentablemente estuve buscando una cita que hace tiempo la estudiamos acá y no pude encontrarla. Quedó en mi celular antiguo y se me perdió, pero en algún momento la voy a compartir, y que decía directamente, hablaba de que la educación era una influencia. La estuve buscando y no la pude encontrar. Pero sí encontré esta otra que quería compartir y dice que la ilustración, que está en el capítulo 9 de la educación, la ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro se encuentra en la educación que él dio a los 12 primeros discípulos. Esos hombres debían llevar grandes responsabilidades, lo mismo que pretendemos con nuestros hijos, ¿cierto? Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que él se fuera. A ellos más que a nadie les concedió la ventaja de su compañía,
Ahí está. A ellos más que a nadie les concedió la ventaja de su compañía. O sea, estamos hablando de un tema personal, de un tema físico. Les dio su propia compañía y eso fue la base de la educación que les dio a sus discípulos. Y dice, por medio de su relación personal, dejó su sello en estos colaboradores escogidos. La vida fue manifestada, dice Juan el Amado, y la hemos visto y testificamos. Claro, porque en Primera de Juan creo que Juan el Evangelista nos presenta que nosotros tocamos, vimos, oímos con nuestros propios oídos y como que palpamos, dice. Eh, y entonces así se puede entregar la influencia, porque finalmente la educación es una influencia. Y al final, si consideramos bien, siempre estamos entregando, querámoslo o no, estamos entregando una influencia a nuestros hijos, a los que cuidamos. Hay una influencia que estamos dando, para bien o para mal. Y estamos dando un mensaje explícito o implícito de cuán importante es Dios para mí, de cuán importante es la familia para nosotros, de cuán importante es el dinero, cuán importante es el trabajo, a qué le dedicamos más tiempo, cuáles son cuál es el objeto de nuestro mayor interés. Ese mensaje lo estamos siempre, querámoslo o no, lo estamos entregando a nuestros hijos. Podemos estar entregándole un discurso muy bien estructurado, muy bien planificado, pero hay un mensaje que transmitimos que a veces lo hacemos sin querer y que es nuestro verdadero carácter. Y ahí es donde muchas veces caemos. Y las instituciones, los sistemas humanos no pueden entregar una educación como se concibe en realidad desde el reino de los cielos. La verdadera educación la entregan personas a personas, vida a vida. Mira, y dice más, perdona que me extienda, solamente por medio de una comunión tal, la comunión de la mente con la mente, dice, del corazón con el corazón, de lo humano con lo divino, se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye el papel de la verdadera educación. Únicamente la vida entrega vida. Eso quería, o sea, que tiene que la vida de la madre o del padre, eh, y muchas veces de los abuelos o de algún familiar que también pueda estar entregando influencia, y también de los maestros, de los profesores, que sí, que a lo mejor aquí hay en este grupo, también están ejerciendo un rol acá, a pesar de que se está haciendo el énfasis en la educación del hogar, pero también los profesores pueden, a través de la misma vida, del ejemplo de la influencia personal, del corazón con el corazón, de la mente con la mente, es como podemos transmitir esta verdadera educación que es el carácter de Cristo. Eso, Lidia, muchísimas gracias por este tema tan importante. Muchas gracias, Lorena, por el comentario y todo lo que compartiste y contaste de las citas que compartiste. Les voy a pedir a Lorena y también a la hermana Patricia si pueden pasarme las citas, si pudieran por interno, porque así las puedo agregar a la Sí, presentación y después puedo compartirlas en el grupo, la presentación en PDF. sí, Lidia, no hay problema, no hay problema. Y Gracias. también quiero hacerte la observación que yo lamento lo que dice acá una persona que se pone psicobiblia. Sería conveniente que él pusiera su nombre. Psicobiblia no es un nombre, eh, es una idea, que, tal vez. Y yo lamento lo que él pone acá, que para él es solo la Biblia. Y lo voy a leer, no sé, Lidia, si es conveniente que lo lea lo que él dice acá. Como gusta, hermana, sí, está bien. Hermanita, Momento disculpe, de Aquí él opinar de todo. pone,
importancia, hermanita Patricia, un consejo. No le Sí, dé importancia a las malas palabras, por ya. favor. No, yo sí, gracias, hermana Gloria, pero yo le quiero decir a esta persona que él dice, estudien la Biblia y no pierdan el tiempo con fábulas fantasiosas de la señora White. Yo le quiero decir a esta persona que si él no cree en los profetas, de nada le sirve estar en este grupo. Y él dice, el Señor no transforma para irte al campo. Qué locura fantasiosa. Es palabra de Dios el que nosotros no estemos en la ciudad. En ninguna parte de la Biblia nos aconseja vivir en la ciudad. El Señor no nos obliga, pero no aconseja. Dice, el Señor, esta persona dice, el Señor transforma nuestra vida para ir al cielo y no al campo. O sea, bueno, yo lamento que él esté en este grupo con ese pensamiento. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, Lidia. Gracias, hermana. Bueno, en realidad cada cual tiene libertad de aceptar o no un mensaje. eh, si su fin es influir en otras personas, cada cual también es libre de dejarse o no influir por otras personas. Eh, en el grupo, tal vez no esté en el grupo WhatsApp porque yo pasé la invitación en otros grupos, así que probablemente de otro grupo haya entrado alguien que no se pone el nombre y no se identifica, no muestra una actitud transparente tampoco, así que no es primera vez que nos pasa estas cosas en el grupo en todo caso, así que tampoco hay que complicarse tanto. Hay que seguir con el tema nomás, porque ustedes saben que siempre cuando son temas importantes, el enemigo también se molesta y va a tratar de atacarlo, pero no hay que hacer caso en realidad. Ya, eso ya la semana pasada también sucedió algo similar y en realidad uno no puede convencer a las personas de una línea de pensamiento, lo que uno puede hacer es predicar lo que Dios a uno le muestra y el Espíritu es el que convence. Había una persona Waldo quería hablar, no sé si está por ahí Waldo, había levantado la manito delante. Sí, gracias, Lidia, Lidia. perdón. Ah, no, solamente aclarar, perdón, Waldo. Lo que pasa es que perdí tu contacto, Lidia, lo mandé cuando se me perdió el teléfono, lo mandé al grupo Zoom, la cita, y igual me voy a tratar de recibir tu contacto de nuevo con la hermana Alita para no Ah, ahí perderlo. te, ahí Eso, te gracias. contesté, ahí te contesté para que te quedara el número. Gracias. Ah, ya, gracias. Ya, Waldo, ahora sí. Sí, quería leer unos pasajes de la Biblia, justamente acá en Mateo 6, versículo 28 al 30, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Eh, bueno, quisiera comentar acá que son palabras de Jesús, ¿cierto? Y nos dice que consideremos los lirios del campo. En otras versiones dice, mirad los lirios del campo. Porque, y ahí tú leíste también un párrafo donde decía que había que eh, establecerse, ¿no es cierto?, en un lugar, en un terreno donde uno pudiera cultivar, creo que decía en el fondo por el tema de alimenticio, provisiones, no sé, y también decía por la hermosura. O sea, no es el único motivo que Dios nos da el, el cultivar la tierra para nuestro sustento, tanto ahora como en tiempos de mayor dificultad que van a venir, ¿cierto? Sino que también es por la hermosura. Y difícilmente, ¿cierto? O sea, es mucho más fácil cumplir esto que dice Jesús acá, de mirar los lirios del campo en el campo, porque acá en el fondo los lirios del campo crecen en el campo, ¿cierto?
Eh, y también, bueno, es una reflexión doble, creo, porque para quienes puedan estar en el campo, hacer una vida de campo, ¿cierto? Y mirando y obteniendo estas lecciones de la naturaleza, porque acá, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, eh, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. O sea, Jesús lo que quiere es que obtengamos lecciones de la naturaleza, en este caso de los lirios, del campo. Y en el fondo, educación. O sea, Dios quiere que obtengamos educación de la naturaleza, en este caso de las flores, que están en el campo, y sacar de ahí lecciones. O sea, eso es lo que nos está diciendo Jesús, que saquemos lecciones de los lirios, como la que él pone acá. Dice que no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, en primer lugar, ver que la belleza es tal, Porque es mucho tenemos que mayor. bajar a ver si hacemos el trámite. Hoy día cumplimos 50 años de matrimonio. Hay un micrófono encendido, ahí si el anfitrión pudiera silenciarlo. La primera lección acá es que en el fondo que lo que nos ofrece la naturaleza, en este caso los lirios, es superior a la mayor magnificencia humana, como era en este caso el rey más rico que ha tenido Israel, ¿cierto? Que era Salomón, y toda su gloria era mayor. Y la segunda lección es que si esa hierba dura un poquitito, ¿cierto? Y después se seca, no hará, y estar hermosa, no hará por nosotros mucho más, ¿cierto? Dice, hombres de poca fe. Entonces hay un llamado, ¿cierto? A obtener lecciones y educación a través de la naturaleza. Y bueno, entonces viviendo en el campo uno tiene que tratar de obtener estas lecciones, ¿cierto? Si no, hay que tratar de ir al campo. Y en el peor de los casos, eh, hay que tratar de fijarse, si uno está en la ciudad, en vez de fijar la mirada, ¿no es cierto?, en los letreros luminosos, o en cómo se viste la gente, o a lo mejor en las fachas, no sé si esa palabra se ocupa en todos lados, ¿cierto? Las fachas, porque a veces hay personas ya con atuendos, ¿cierto?, que van más allá de lo necesario, ¿cierto?, y que son así estrafalarios, raros, ¿cierto? Pero uno podría fijarse en todas esas cosas, o en las pantallas. Pero acá el llamado, ¿cierto?, es fijarnos en las cosas de la creación. Y todavía en las ciudades, aunque poco, ¿cierto?, de repente uno se encuentra por lo menos con un árbol y uno puede elegir ahí si me fijo, ¿cierto?, o en el modelo de los vehículos, o me fijo a lo mejor en un árbol o en una plantita que haya por ahí. Y de esa forma vamos, aunque no tengamos todavía la posibilidad de vivir en el campo, vamos poniendo la mirada en las cosas que Dios quiere que miremos. Bueno, y de paso, ¿cierto?, este pensamiento de Jesús está en armonía, ¿cierto?, con los pensamientos inspirados que se nos han dado, ¿cierto?, para este tiempo final de contemplar las cosas del campo viviendo allá. Gracias, Lidia. Gracias, Waldo. Muy bueno el comentario también. Tenemos a Rubén con su mano alzada. Adelante. Lidia, buenos días. Buenos Qué días. maravillosas enseñanzas la que estamos aprendiendo. Y es hermoso saber que Dios tiene misericordia de sus hijos, aún tengamos conceptos desviados o ideas distorsionadas al respecto. Y el Señor igual tiene misericordia y compasión de cada uno de sus hijos. Así como Jesús tuvo misericordia de Judas, aún cuando él iba a ser el último engaño, ¿no? O la traición a su maestro. Recordemos que ese día Jesús lavó sus pies
Sin embargo, esa actitud humilde del maestro, dice sus pies polvorientas, solamente que le inspiró a Judas. ¿Cómo podría ser este maestro el Mesías? Y con mayor avidez decidió en su corazón entregar y traicionar a su maestro. Notamos que la enseñanza bíblica es clara y directa. Desde el Edén viene la enseñanza y nosotros no estamos, como dice el hermano que comenta, son fantasiosas. Y de ahí poco que ellos llegan a concluir que aún la Biblia también no es como una regla de fe y de la vida. Tengamos cuidado. Sé que el grupo tiene un propósito, sé que Dios tiene un plan trazado. Y si en caso que esa persona no está de acuerdo, como decía nuestra hermana que me antecedió más antes, probablemente sea por, por inocencia o es que lo hace porque ávidamente, porque hay gente que sí sabe exactamente qué es, abiertamente ellos atacan, ¿no? Pero si él busca conocimiento, si él quiere informarse, amén, bienvenido. Nosotros creo que ávidamente vamos a recibirlos. Y el Señor también tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque, en fin, la guerra es esta, la lucha es esta, de conocimiento de verdad entre lo que es el conocimiento del mundo y el conocimiento divino que tiene una trascendencia eterna. Y por lo tanto no deberíamos estar intimidados, ni mucho menos tal vez perder el enfoque que Jesús nos da. Si bien es cierto, nosotros cuando miramos la Biblia, miramos el enfoque explícito de la educación en el campo. Nos ofrece enseñanzas valiosas sobre la observación de la naturaleza, la responsabilidad en el trabajo agrícola, la sabiduría que se puede obtener a través de la experiencia práctica, especialmente en el ámbito rural. Miramos como Santiago 5:7 nos dice, como el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Y igualmente, nosotros miramos otros textos, ya como también en el chat están escribiendo, de que Jesús, el Creador, el Señor del universo, el Dios eterno, dio como la base de la educación, el cuidado de la tierra, era decir, como un campo abierto, como dice la creación, y luego viene la revelación. Entonces, ambos tienen que testificar en favor de la educación, en favor del Creador, y naturalmente el enemigo va a entrar pues con, con sus acertijos que probablemente que quieran desestabilizar. Creo que sería bienvenido para nosotros para estar enfocados, estar firmes en lo que creemos. Observamos entonces el crecimiento de las plantas, observamos el ciclo de la tierra y las estaciones, y de manera que nosotros comprendemos cuán profundos son los principios de la vida y también de la creación. Muchísimas gracias, hermanita Lida. Adelante. Muchas gracias por ese comentario. Bueno, el Señor nos bendiga a cada uno, ¿cierto? Nos ilumine la mente y vamos a orar ahora para poder terminar esta reunión y que cada uno también tenga la posibilidad de hacer su culto personal. Así que voy a pedirle, bueno, felicitar a la hermana Gloria que está cumpliendo 50 años con su esposo, que el Señor les bendiga y les ayude a permanecer unidos. También quiero que los pedidos, si se han hecho pedidos en el chat, vamos a mencionarlo en forma general, ya, porque hoy día nos enfocamos más en los comentarios del tema. No veo que hayan pedidos en el chat. Bueno, Hermana Lidia, buenos sí, mi días. hermana Gloria. Sí, quería decir una última cosita. El Señor en su palabra dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe. Ahí
va una advertencia, para que no seáis partícipes de los castigos que yo enviaré sobre ellas. Entonces, es palabra de Dios, eso está en la Biblia. Y nosotros como pueblo adventista sabemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu de la profecía. Entonces, sin profecía el pueblo de Dios se disipa. Y cada uno entienda lo que el Señor nos quiere decir. Por eso dice, el que lee entienda, el que tiene sabiduría comprende en el fondo. Y no, miren, yo no tengo memoria para decir en tal parte está escrita todo eso. Eso me ha costado una enormidad siempre. Pero yo en una oportunidad leí, y yo creo que si alguien se acuerda, sería bueno que dijera la cita. Dice la hermana White que en toda reunión Satanás entra. Toda reunión. Quiere destruir la palabra de Dios. Quiere minimizarla. Quiere ridiculizarla. Y también ella ve, en su visión vio, que el primero en llegar a la iglesia es Satanás mismo. Y le gusta sentarse en el primer asiento. No me acuerdo en qué parte está la cita, pero yo la leí. Entonces, nosotros creámosle al Señor, hermano. Y Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le doy tantas gracias a Dios, al Espíritu de la profecía, porque la profecía nos aclara tan ampliamente la palabra de Dios, la Biblia. Y si no fuera por el Espíritu de profecía, tal vez comprenderíamos la mitad de las cosas. Y si es que eso quería comentar, mi hermano. Gracias, hermana Gloria. Bueno, para terminar la reunión, me gustaría pedir en esta oportunidad al hermano Raúl si él pudiera hacer la oración final. Hermanita Lidia, buenos días. Por favor, no se les olvide pedir por el desafío de Daniel. Ya hay 80 personas. Que el Amén. Señor nos sostenga a todos. Gracias. Muchas gracias. Sí, hermana Lidia, Muchas gracias, nos hermano. vamos a poner de rodillas los que puedan, porque esa es siempre la posición correcta que nos dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Oremos. Querido Padre y nuestro Dios, al escuchar los consejos de tu profeta, que tan claramente fueron expresados en esta reunión, solo me nace en mi corazón pedirte perdón porque hemos fallado en cuanto a la verdadera educación, no solo para nuestros hijos, sino que nosotros mismos, lo que hemos vivido, y rogarte, Señor, de que nos des poder, entendimiento y sabiduría para poder aplicar lo que ahora hemos aprendido. Sabemos que nunca es tarde, a lo mejor ya hay hijos grandes, pero tú siempre nos das la posibilidad de poder enseñar la verdadera educación, vivirla y tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser valientes, a pagar el precio, el que fuere necesario, con nuestra abnegación y sacrificio para poder cumplir de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros. Que el poder de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de los que estamos acá presentes. Bendice a nuestros hijos, nietos, sobrinos, o cualquier influencia que podamos tener sobre cualquier eh, hijo, de vecino, de quien sea, y poder enseñar esta verdadera educación. Gracias, Padre, por todo ello. Hay pedidos de oración, tú los conoces, lo dejamos en tus manos y te rogamos que en este día podamos cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a cada uno, que tengan un día en compañía del Espíritu Santo. Y bueno, la presentación la voy a pasar por el grupo. Agregué las cositas que compartieron, ya que me mandaron a mí por interno, así que ahí los voy a compartir para que lo puedan repasar. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias, que el Señor les acompañe. Nos vemos. Amén, gracias. Amén. Bendiciones a todos.